En 1939, mientras Hitler avanzaba implacablemente sobre Europa Central, Benito Mussolini seguía imaginando que Italia estaba destinada a dominar el Mediterráneo. Desde Roma, el Duce concebía un nuevo imperio romano que abarcaba el Mar Central, el norte de África y una parte sustancial de los Balcanes, abriendo puertas hacia el Atlántico y el Índico. Esa geografía soñada funcionaba como un gran mapa mental. El Mediterráneo aparecía como un espacio que debía convertirse en el espacio vitale italiano, el ámbito natural donde la nación fascista impondría su poder político, militar y económico. Ese proyecto no había nacido en 1939, pero en ese año adquirió un sentido urgente. Los viejos impulsos coloniales del Estado liberal, presentes desde la llegada a Massawa en 1885 y la guerra contra el Imperio Otomano por Libia en 1911, se reconfiguraron ahora en un programa compacto, interconectado y mucho más ambicioso. Mussolini no solo retomó aspiraciones anteriores, las transformó en un plan único. Italia debía dejar de ser la menor de las grandes potencias y presentarse como árbitro del Mediterráneo, potencia indispensable entre Europa y África. En el centro de esa visión se encontraba el mar. Controlar el Mediterráneo implicaba controlar rutas comerciales, comunicaciones navales, bases aéreas y puertos clave, desde el estrecho de Gibraltar hasta Suez. El sueño de un Mare Nostrum moderno articulaba cada decisión estratégica, desde el reparto de influencias en los Balcanes hasta la presencia italiana en el norte de África, pasando por los cálculos sobre Malta, Egipto, Grecia o Yugoslavia. El problema era que esa ambición chocaba con una realidad incómoda, la supremacía naval británica y una estructura económica italiana que seguía siendo frágil y dependiente. Aún así, Mussolini asumió que la próxima guerra le ofrecía una oportunidad irrepetible. Mussolini repetía ante su entorno que Italia no podía ni quería sostener un conflicto largo. Su entrada en la contienda tenía que producirse en el momento más rentable y decisivo, cuando el esfuerzo italiano se presentara como ayuda y no como carga para Alemania. El objetivo era aprovechar un punto de inflexión, aparecer al lado del vencedor en el instante en que la balanza se inclinara y usar esa ventaja para reclamar territorios en el Mediterráneo, los Balcanes y el norte de África. De esa lógica nacía la idea de una guerra paralela, una guerra propiamente italiana con metas propias y un teatro de operaciones centrado precisamente en el Mediterráneo. Mussolini hablaba de ataques aéreos de terror sobre Francia y de un control decisivo de las aguas mediterráneas, como si el conflicto fuera el escenario perfecto para coronar décadas de aspiraciones imperiales. Mientras Alemania cargaba con el peso principal contra las potencias occidentales, Italia debía presentarse como potencia marítima y aérea, capaz de golpear las rutas enemigas y recibir a cambio concesiones territoriales. El antecedente inmediato de este cálculo era la ocupación de Albania. En abril de 1939, las tropas italianas habían cruzado el Adriático y derrocado al pequeño reino balcánico, que se convirtió en un protectorado de hecho. Mussolini veía a Albania como uno de los pilares de su nuevo orden en el Mediterráneo, una cabeza de puente desde la cual proyectar influencia sobre los Balcanes, complementada por una futura Croacia bajo tutela italiana. La ocupación de Tirana se presentaba en la propaganda como la primera piedra del edificio imperial, el avance que demostraba que Italia podía imponer su voluntad en la región. Desde esa posición, el régimen contemplaba el mapa con ojos de conquistador. Albania y la futura Croacia debían ser los dos avanzados de Roma en el Adriático, dominando el flanco oriental del Mediterráneo. Libia y las posesiones en el Mar Rojo completaban la ilusión de un arco italiano rodeando el Mar Central. Con ese telón de fondo, la campaña en Grecia o las operaciones en el norte de África parecían pasos lógicos hacia el mismo fin: cerrar el Mediterráneo a sus adversarios y convertirlo en un espacio dominado por la bandera tricolor italiana. El desastre italiano en el norte de África. En septiembre de 1940, las fuerzas italianas en Libia cruzaron por fin la frontera hacia Egipto. La ofensiva cayó sobre una fuerza de cobertura británica muy reducida, desplegada alrededor de Solum y a lo largo de la escarpadura del desierto. Frente a ellos avanzaba el 10º ejército italiano con abundante artillería,
y unos 200 carros ligeros y medios, acompañado por infantería motorizada en grandes columnas sobre la carretera costera. La misión británica no era detener la invasión, sino retrasarla lo máximo posible y retirarse ordenadamente hacia el este. Durante 4 días, del 13 al 16 de septiembre, esa pequeña fuerza se fue replegando desde Solum hasta posiciones al este de Sidi Barrani. El enemigo llegó a esa pequeña localidad costera, poco más que unas casas y una pista de aterrizaje, el día 16, y allí se detuvo. Pese a su superioridad en hombres, cañones y carros, el avance italiano fue lento y poco imaginativo. Solo el 16 de septiembre se intentó un movimiento de flanqueo, y aun entonces la indecisión y la prudencia excesiva hicieron que la oportunidad se perdiera. La retirada británica se ejecutó con disciplina y un alto nivel táctico. La combinación de artillería manejada con audacia, fuego de ametralladoras y fusilería en posiciones bien elegidas, infligió pérdidas importantes a los italianos a cambio de bajas propias muy reducidas, por debajo del medio centenar de hombres y un número pequeño de vehículos. Mientras tanto, el 10º ejército, satisfecho por haber empujado al enemigo fuera de la frontera egipcia, daba por completada una primera etapa de la campaña y asumió que el siguiente movimiento podría hacerse con calma. Desde su llegada a Sidi Barrani, los italianos quedaron prácticamente inmóviles durante 2 meses. El avance se detuvo y la línea del frente se transformó en una cadena de campamentos fortificados. Desde Mactila, sobre la costa al este de Sidi Barrani, hasta Sofafi, en la escarpadura al suroeste, las divisiones italianas fueron instalándose en posiciones defensivas con perímetros cerrados, al abrigo de trincheras, alambradas y campos de minas. En el interior del mando italiano se mezclaban la preocupación y la confianza. Por un lado, el mariscal Graziani insistía ante Roma en que, para superar las defensas británicas de Mersa Matruh, necesitaba más artillería pesada, una brigada acorazada completa y al menos una división motorizada adicional. Por otro, creía que el enemigo esperaría pasivamente la iniciativa italiana. La inteligencia militar italiana en Roma, el SIM, sobreestimaba de forma sistemática las fuerzas británicas en el teatro, elevando sus cálculos de 200.000 a 300.000 hombres entre octubre y diciembre y atribuyéndoles 15 divisiones. Esas cifras, muy por encima de la realidad, reforzaban la sensación de que la campaña en el desierto exigía enormes recursos, pero también alimentaban la idea de que los británicos estaban a la defensiva y temían una ofensiva italiana a gran escala. Aún así, las advertencias no cesaban. Desde finales de octubre, el SIM iba señalando que el enemigo concentraba hombres y armas en posiciones peligrosas para las tropas italianas y que preparaba un posible ataque. A comienzos de diciembre, un último aviso indicaba que una ofensiva británica era inminente. El jefe de Estado Mayor de Graziani, el general Giuseppe Tellera, tomó esos informes en serio y temió lo peor. En cambio, la sección de inteligencia propia del 10º Ejército, convencida de que la iniciativa seguiría en manos italianas y de que el adversario temía un nuevo empuje hacia el este, mostró reticencias a creer esas señales. El alto mando en Cirenaica mantenía la impresión de que la situación estaba bajo control. Mientras tanto, al otro lado del frente, pequeñas columnas móviles de la 7ª División Acorazada Británica acosaban sin descanso los campamentos avanzados italianos. Repetían el mismo método que en las operaciones de frontera. Avanzaban, atacaban posiciones aisladas, hostigaban convoyes y patrullas y se retiraban antes de que el enemigo pudiera concentrarse. El 9 de diciembre de 1940, el general Sir Richard O'Connor puso en marcha la operación prevista desde hacía semanas, la ofensiva que recibió el nombre de Compass. Graziani disponía de más de 230.000 hombres, más de 2.000 cañones, unos 400 carros de combate y más de 7.000 camiones en estado operativo. Sin embargo, gran parte de esas fuerzas estaba dispersa en los distintos campamentos y las unidades más adelantadas estaban mal cohesionadas, con una moral afectada por la inactividad y la presión constante de los golpes de mano británicos. El plan de O'Connor se centraba en golpear el corazón del dispositivo avanzado italiano alrededor de Sidi Barrani.
Las divisiones indias y británicas, apoyadas por carros pesados Matilda II, debían atacar los campamentos principales, comenzando por Nibewa y Túmar, y desorganizar la defensa antes de que pudiera reaccionar. Los Matilda II, con su blindaje grueso, se mostraron pronto prácticamente invulnerables a los cañones anticarro italianos de 47 milímetros. Los sirvientes de esas piezas quedaron expuestos, sin protección eficaz, y murieron en gran número tratando de detener los avances acorazados. La aviación italiana, limitada en número y castigada por las condiciones del desierto, perdió una parte considerable de sus bombarderos en los primeros días sin conseguir alterar el curso de la batalla. En paralelo, desde la guarnición de Mersa Matruh avanzó una fuerza compuesta en gran parte por unidades mezcladas, un batallón completo de los Coldstream Guards, destacamentos de artillería, escuadrones de carros ligeros, compañías de infantería de varias unidades regulares y ametralladoras pesadas, incluso algunos carros señuelo. Esta agrupación se colocó frente al campamento de Mactila, observando sus movimientos y lista para interceptar cualquier retirada hacia el oeste. Cuando se supo que Nibewa había caído, el mando ordenó avanzar para tratar de cortar el repliegue de la primera división libia. La debilidad numérica y las dificultades del terreno impidieron un cerco total, pero la presión constante empujó a los italianos hacia Sidi Barrani y contribuyó a mantener el desorden en sus columnas. Entre el 9 y el 11 de diciembre, las defensas adelantadas italianas alrededor de Sidi Barrani fueron barridas. El puerto y la localidad quedaron en manos británicas al caer la noche, y varias divisiones italianas, incluidas la segunda Libia y la cuarta de camisas negras, quedaron destruidas como unidades operativas. Solo algunos restos, junto a la primera división libia proveniente de Mactila y un campamento todavía intacto más al este, mantenían cierta capacidad de combate, pero ya no podían sostener una línea coherente. En esos 3 días, los británicos capturaron decenas de miles de prisioneros, centenares de cañones y decenas de carros, además de más de 1 millar de vehículos, mientras la aviación italiana veía reducirse de forma alarmante su flota de bombarderos útiles. La caída de Sidi Barrani abrió la puerta a la siguiente fase, la explotación del éxito hacia el oeste. La noche del 10 de diciembre, O'Connor ordenó a la división acorazada enviar columnas rápidas para bloquear cualquier retirada desde el área de Sofafi, avanzar hacia Buk Buk y perseguir a los restos italianos en dirección a Halfaya, Sidi Omar y Solum. Al mismo tiempo, se planificó el relevo de la cuarta división india, destinada al frente de Sudán, por la sexta división australiana, que iría tomando el relevo en el desierto occidental. En las semanas siguientes, la ofensiva avanzó a lo largo de la costa libia. Bardia, la primera gran fortaleza italiana en suelo libio, cayó tras un asedio y asalto planificados con el mismo patrón. Preparación artillera intensa, infiltraciones nocturnas e irrupción de la infantería apoyada por carros. Miles de soldados italianos se rindieron, y centenares de piezas de artillería y vehículos quedaron en manos británicas, junto con más de 1 millar de prisioneros propios liberados que habían estado retenidos en condiciones duras en la plaza. Desde allí, las fuerzas de O'Connor siguieron hacia Tobruk, otro puerto fortificado donde se había concentrado una parte importante de las fuerzas que sobrevivían de las divisiones adelantadas. El cerco y asalto a Tobruk repitieron la fórmula: corte de las rutas terrestres por la séptima división acorazada, preparación metódica de la artillería, reconocimiento continuo de las defensas y un ataque principal a través de un sector donde las zanjas anticarro eran menos profundas y los campos de minas más fáciles de limpiar. Las brigadas australianas rompieron la periferia defensiva y avanzaron hacia los cruces de carreteras interiores, desorganizando el mando italiano. Una vez perforado el anillo defensivo, las unidades que intentaron replegarse hacia el oeste se encontraron con columnas acorazadas británicas desplegadas en la retaguardia, cerrando las vías de escape. La persecución culminó en febrero de 1941 con la batalla en la zona de Bedafom, donde los restos del 10º Ejército, tratando de escapar hacia el oeste, fueron interceptados por fuerzas móviles británicas en la carretera costera. La maniobra, que combinó bloqueos sobre la ruta principal y ataques desde el interior del desierto, terminó en la rendición de decenas de miles de soldados italianos. El comandante del 10º Ejército, el general Tellera,
murió en combate durante estos enfrentamientos finales, mientras columnas enteras se veían obligadas a deponer las armas junto con su artillería y sus carros. En el balance de esos 2 meses, el llamado Ejército del Nilo había avanzado unos 800 kilómetros desde la frontera egipcia. Había derrotado y destruido a un ejército italiano compuesto por varios cuerpos de ejército y había capturado alrededor de 130.000 prisioneros, unos 400 carros de combate y cerca de 1.300 piezas de artillería, además de enormes cantidades de material de guerra, a costa de pérdidas propias relativamente reducidas. El colapso del Imperio Africano Italiano. En Sudán se consideraba imposible, con efectivos tan limitados, cubrir toda la línea, de modo que se ordenaba a pequeñas fuerzas móviles ocupar los principales puntos fronterizos y resistir hasta ser atacadas por fuerzas superiores, para retrasar al enemigo en lugar de abandonar los puestos sin combatir. Esas pequeñas unidades de la Sudan Defense Force realizaban incursiones rápidas contra los puestos italianos en los primeros meses de la guerra. Cuando los italianos atacaron con fuerzas muy superiores Kassala el 4 de julio y Gallabat el 6 de julio, los defensores británicos y sudaneses lanzaron acciones de demora, infligieron pérdidas importantes y luego se retiraron sin ser perseguidos pese a la enorme disparidad numérica. En Kenia se seguía una política similar. Guarniciones ligeras mantenían los puestos fronterizos todo el tiempo posible. En Moyale, una sola compañía de los King's African Rifles resistió durante semanas en un pequeño fuerte contra una fuerza italiana del tamaño aproximado de una brigada, y solo se ordenó la retirada cuando una segunda brigada enemiga se acercó y el puesto quedó prácticamente rodeado. Mientras la propaganda fascista presentaba estos avances limitados como grandes victorias, Roma sabía que el equilibrio estratégico era frágil. Para apoyar un posible levantamiento interno, los británicos habían preparado con antelación cierto suministro de armas y una misión encargada de contactar con los patriotas etíopes. Tras el inicio de la guerra, el emperador Haile Selassie llegó a Sudán para convertirse en símbolo de la resistencia y se instaló en Jartum a la espera de poder regresar a Abisinia. La mera presencia del monarca exiliado, unida al recuerdo reciente de la conquista italiana, convirtió a la provincia de Amara en un foco latente de insurrección que preocupaba seriamente al virrey italiano, el duque de Aosta. En Addis Abeba, el mando italiano veía cómo las debilidades estructurales del imperio africano se volvían evidentes conforme avanzaba 1940. La situación interna en Amara era descrita como una mecha de combustión lenta, capaz de detonar una revolución y abrir las puertas a las fuerzas enemigas. La colonia carecía de defensas eficaces contra los bombardeos aéreos y sufría graves escaseces de armas modernas, munición, caucho y combustible. Aosta advertía a Roma de que, si esos recursos no llegaban, lo único posible sería prolongar la resistencia tanto como se pudiera. A pesar de las carencias, las guarniciones italianas en Kassala y Gallabat todavía conseguían rechazar ataques británicos en la primera semana de noviembre, gracias sobre todo a la intervención masiva de la aviación. Sin embargo, estos éxitos locales no alteraban el panorama general. El imperio africano italiano estaba aislado por mar, dependía de rutas logísticas largas y vulnerables y se sostenía sobre tropas coloniales, los askari, cuya lealtad se ponía en duda si la situación empeoraba. En diciembre de 1940, una acción aparentemente menor en la frontera de Kenia tendría consecuencias estratégicas decisivas. Cuando fuerzas sudafricanas arrollaron el pequeño puesto italiano de El Wak, capturaron también libros de códigos y material cifrado. Esa victoria coincidió con otro golpe invisible. El destacamento de Bletchley Park en El Cairo logró romper los códigos cifrados del Comando Supremo italiano. Desde finales de año, todo lo que el duque de Aosta comunicaba a Roma sobre el África Oriental quedó prácticamente al alcance de los descifradores británicos, y el general Wavell y su Estado Mayor pasaron a disponer de información casi en tiempo real sobre la situación, los temores y los planes italianos. Cuando la operación Compass en el desierto occidental terminó con el desmoronamiento del 10º ejército en Cirenaica, en Addis Abeba resultó evidente que la atención británica se dirigiría hacia el siguiente gran objetivo del teatro, el África Oriental italiana.
Los mandos italianos daban por hecho que los británicos concentrarían una parte importante de su poder aéreo y de sus fuerzas blindadas contra ese enclave aislado. El general Tresani, cabeza del Estado Mayor local, restó importancia a una invasión desde Somalia por las dificultades logísticas y situó la amenaza principal en el norte, a lo largo de la frontera con Sudán. Mientras tanto, la situación militar se inclinaba con rapidez en favor de los aliados. Desde Kenia y Sudán, fuerzas británicas y de la Commonwealth se reorganizaron bajo mandos como Alan Cunningham y William Platt. Sus campañas en los primeros meses de 1941, descritas más tarde como brillantes, redujeron en 6 meses la resistencia italiana hasta dejar solo un centro organizado en la región de Gondar. Las lluvias torrenciales impedían un asalto inmediato contra ese último baluarte, pero la superioridad aérea aliada convertía el aislamiento italiano en un cerco progresivamente más estrecho, con bases bombardeadas y comunicaciones cortadas. Las cifras que llegaron a Roma subrayaron la magnitud del desastre. En conjunto, casi 20.000 italianos habían muerto en el norte de África y otros 8.550 en el África Oriental. Para agosto de 1941, alrededor de 200.000 soldados italianos se encontraban ya en manos británicas, una parte sustancial de ellos procedentes de las campañas en Etiopía y Eritrea. El imperio africano que Mussolini había proclamado apenas unos años antes quedó desmantelado en cuestión de meses, y la pérdida casi simultánea de Libia Oriental y la África Oriental e italiana convirtió su sueño imperial en un territorio ocupado, despojado de sus recursos y de su función estratégica en la guerra. La aventura balcánica de Mussolini. La invasión de Albania se decidió con prisa, casi como un gesto de orgullo herido después de ver a Hitler apropiarse de lo que quedaba de Checoslovaquia. Galeazzo Ciano presentó la operación como una jugada que encajaba en el espíritu del eje y que permitía a Italia amenazar directamente a Grecia y a Yugoslavia. Sin embargo, el mando italiano llegó mal preparado. El general Guzzoni fue informado apenas una semana antes, varias unidades carecían de equipo y tuvieron que ser sustituidas a último momento, y el contingente de unos 22.000 hombres resultaba exiguo si se lo comparaba con los hasta 60.000 defensores previstos. La resistencia albanesa fue mínima y la campaña concluyó en pocos días, reforzando alrededor del Duce la ilusión de que las conquistas relámpago podían repetirse sin una preparación seria. En Grecia, la ocupación de Albania tuvo un efecto inmediato. La opinión pública reaccionó con hostilidad hacia el expansionismo fascista, mientras el gobierno de Ioannis Metaxas mantuvo hacia Italia un trato formalmente correcto, incluso amable en la superficie. Detrás de esa cortesía, Atenas ordenó una movilización parcial y dejó claro al representante alemán que cualquier violación de la frontera sería respondida con la fuerza si era necesario. De pronto, unidades italianas se asentaron frente a las montañas griegas y una frontera hasta entonces relativamente tranquila se transformó en una zona cargada de tensión. A lo largo de 1940, el problema griego volvió una y otra vez a la mesa de Mussolini. Para él, Grecia seguía siendo un puesto avanzado británico en el Mediterráneo oriental. Lazos históricos con Londres, vínculos económicos y financieros, incluso el detalle de que gran parte de la deuda pública griega estaba en manos británicas. En esa lectura, Atenas aparecía como un obstáculo para la hegemonía italiana en la región y al mismo tiempo como una oportunidad política. El Duce quería demostrar que Italia podía librar una guerra paralela, con objetivos propios, sin limitarse a seguir el rastro de las victorias alemanas en el norte y el centro de Europa. A finales de octubre de 1940, esa idea cristalizó en una reunión clave en el Palazzo Venezia. Mussolini convocó a Ciano, al subsecretario Sodu, al representante en Tirana, Francesco Giacomoni, y al general Visconti Prasca para discutir el plan de conquista de Grecia. El ambiente se cargó de optimismo irreal. Giacomoni aseguró que el pueblo griego estaba profundamente deprimido, que la única minoría abiertamente anglófila era una pequeña élite y que el resto de la población se mantenía indiferente incluso ante la posibilidad de una invasión italiana.
Visconti Prasca prometió tomar el Épiro y el puerto de Prevesa en 10 o 15 días, afirmando que disponía de 70.000 hombres frente a unos 30.000 griegos y que sus tropas rebosaban entusiasmo mientras que los soldados enemigos no tenían ganas de combatir. Calculaba alcanzar Atenas tras una marcha de 250 kilómetros a través del macizo del Pindo, con cumbres en torno a los 2.000 metros, como si se tratara de una simple cuestión de ritmo de avance. En esa misma reunión, el general Roata, del Estado Mayor, advirtió que para ocupar toda Grecia harían falta 20 divisiones desplegadas simultáneamente durante unos 3 meses. Badoglio coincidió en esa estimación. Sin embargo, sus reservas quedaron ahogadas por la confianza de Prasca y el afán de Mussolini. El plan incluía, además, un desembarco en el pequeño puerto de Arta, en la costa occidental griega, donde 3 divisiones de montaña debían llegar en una sola noche, y la ocupación de las islas jónicas de Zacinto, Cefalonia y Corfú. Nadie examinó a fondo la viabilidad real de esas operaciones anfibias. Cuando la reunión terminó, el duce salió convencido de que se habían considerado todos los aspectos, aunque muchos problemas habían sido simplemente empujados hacia un rincón. Las incoherencias empezaron a aflorar de inmediato. Ese mismo día, desde Libia, Graziani informó que necesitaba al menos 2 meses para terminar carreteras, tendidos de agua y concentrar camiones para una ofensiva contra los británicos en el norte de África. Mussolini se vio obligado a aceptar ese retraso, aunque la idea le irritaba. Al día siguiente fue el turno de la Marina. El vicejefe del Estado Mayor Naval, Somigli, explicó que la flota podía desembarcar una división en Corfú y trasladar tropas a Albania, pero no realizar simultáneamente el arriesgado desembarco en Prevesa. También dejó claro que un avance costero hacia el sur, apoyado desde el mar, era poco realista. La Royal Navy podría bloquear las rutas de abastecimiento con facilidad. Sin la base de Prevesa, el corazón mismo del plan quedaba tocado, pero la operación no se canceló. La aviación italiana también llegó tarde. Sobre el papel contaba con más del doble de aparatos que la Fuerza Aérea griega, pero el general Prícolo advirtió que no estaría plenamente desplegada hasta comienzos de noviembre. Si la ofensiva empezaba antes, solo podía garantizar la defensa del área Tirana, Durazzo, Déboli. Los bombarderos operarían sin escolta de cazas y las tropas de tierra carecerían de cobertura aérea adecuada. Badoglio insistió ante Mussolini en que el tiempo invertido en prepararse nunca era tiempo perdido y que lo ideal era reunir hasta 16 divisiones para completar la campaña en un mes, repitiendo la lógica que había defendido en la guerra de Etiopía. Pero cuando acudió personalmente a exponer sus reservas, encontró al duce irritado, convencido de que las objeciones eran puro derrotismo. La ofensiva se mantuvo con un leve ajuste. El ataque se fijó para el 28 de octubre. Desde Berlín y desde el cuartel general de Hitler, la iniciativa italiana fue vista con recelo desde el principio. Para el Führer, la operación resultaba estúpida. Habría la posibilidad de que los británicos se instalaran con bases aéreas y navales en Grecia, amenazando el Adriático y, sobre todo, la gran base de la Regia Marina en Tarento. Tiempo después, Hitler reprocharía a Mussolini no solo haber comenzado la campaña sin coordinación, sino también haber permitido que se estancara de forma previsible, obligando a la Wehrmacht a intervenir en una zona que no estaba en sus prioridades inmediatas. En el terreno, el choque con la realidad fue rápido. El ataque italiano, calificado por los documentos británicos como no provocado y traicionero, fue contenido y luego rechazado por un contraataque griego enérgico. Las tropas de Atenas no solo recuperaron el territorio perdido, sino que empujaron a los italianos de vuelta a Albania. Durante el invierno de 1940, en medio de temperaturas bajo cero, nieve y caminos casi intransitables, el ejército griego siguió avanzando y obligó a las unidades italianas a replegarse más y más hacia el interior albanés, con la esperanza declarada de expulsarlas por completo del país. La guerra de montaña en Albania se transformó en una campaña durísima. Los griegos concentraron alrededor de 300.000 hombres en ese frente, con el objetivo de alcanzar una línea estratégica entre Berat y Valona. Esa posición reduciría considerablemente la extensión del frente y, sobre todo, privaría a los italianos del puerto de Valona. Sin ese punto de entrada al Adriático, mantener un ejército grande en el norte de Albania resultaría extremadamente difícil.
Atenas pidió de forma repetida a Londres que la Royal Navy y la aviación británica atacaran con fuerza las rutas de transporte entre Italia y Albania para cortar el flujo de refuerzos y suministros. Pero en las aguas estrechas del Adriático era complicado sostener un despliegue naval importante y los recursos aéreos de los británicos nunca alcanzaron el volumen necesario para mantener una ofensiva constante. Italia pudo seguir alimentando su dispositivo en la zona y evitar por un tiempo el colapso total. En Londres y en El Cairo, el desastre italiano en Grecia y Albania obligó a replantear la estrategia en todo el Mediterráneo oriental. Desde noviembre de 1940 había en Grecia una presencia británica modesta. Una pequeña fuerza aérea y algunas unidades terrestres, básicamente necesarias para mantener y proteger los aeródromos, pero incapaces por sí solas de alterar el equilibrio militar en los Balcanes. A comienzos de 1941, con la Wehrmacht instalando bases en Rumanía y preparándose para entrar en Bulgaria, el gobierno griego recibió una oferta más amplia de ayuda: blindados, artillería de campaña, cañones antitanque y antiaéreos para defender Salónica y Macedonia frente a un posible ataque alemán. Metaxas rechazó la propuesta, convencido de que un desembarco significativo de fuerzas británicas provocaría la agresión alemana sin aportar medios suficientes para detenerla. Solo después de su muerte, a finales de enero, el nuevo gobierno cambió de postura y preguntó qué ayuda concreta estaba dispuesto a enviar Londres si Alemania atacaba a través de Bulgaria. La respuesta británica implicó un cambio de prioridades doloroso. Tras la caída de Bengasi y el derrumbe del 10º Ejército Italiano en Cirenaica, el gabinete de guerra decidió detener nuevas operaciones hacia el oeste, mantener esa provincia con el mínimo de fuerzas posible y redirigir el mayor número de tropas y aviones hacia Grecia. Wavell y sus mandos sabían que los medios eran escasos, que las comunicaciones griegas eran pobres y que la Luftwaffe probablemente dominaría el aire, pero también comprendían que negarse a ayudar a Atenas era políticamente imposible. La aventura balcánica de Mussolini, prolongada por la resistencia griega y por la incapacidad italiana para imponerse, empujaba ahora a Gran Bretaña a comprometerse en los Balcanes, con recursos que ya resultaban insuficientes para todos los frentes abiertos. Hitler entra en escena. Mientras las columnas italianas se estancaban en las montañas de Albania y sus guarniciones en Libia retrocedían ante los británicos, en el mapa de situación de la Cancillería del Reich, el Mediterráneo aparecía como un frente incómodo, casi secundario, pero imposible de ignorar. Hitler veía con creciente fastidio cómo el sueño imperial de Mussolini se convertía en una sucesión de súplicas de ayuda, telegramas alarmistas y peticiones de refuerzos que chocaban con sus propios planes de guerra en el este. Sin embargo, cada semana que pasaba sin una solución en los Balcanes y en el norte de África añadía un nuevo riesgo: la posibilidad de que Italia se derrumbara, de que la Royal Navy encontrara bases adicionales en Grecia y de que el flanco sur del Reich quedara desprotegido cuando Alemania se preparaba para atacar a la Unión Soviética. En las reuniones con el alto mando, Hitler se debatía entre dos impulsos contradictorios. Por un lado, su desprecio por la incompetencia italiana lo llevaba a pensar que Roma debía cargar con las consecuencias de sus decisiones y que Alemania no podía desperdiciar divisiones acorazadas, combustible y aviones en un frente periférico. Por otro lado, su obsesión por la seguridad del Reich, del petróleo rumano y de las comunicaciones en el Danubio lo empujaba a impedir cualquier penetración británica en los Balcanes. Los informes sobre el avance titubeante en Grecia, las pérdidas en Albania y la amenaza de un desembarco aliado en el Egeo alimentaron la sensación de que, si no intervenía, pronto estaría enfrentando un problema mayor, un enemigo instalado en la retaguardia del futuro frente oriental. Ese dilema se agudizaba cuando en marzo de 1941 Yugoslavia firmó el pacto tripartito y apenas días después, un golpe de Estado en Belgrado derribó al gobierno que acababa de alinearse con el eje. Desde la perspectiva de Hitler, aquel giro fue algo más que un sobresalto diplomático. Habría la posibilidad de que Yugoslavia se convirtiera en una cabeza de puente británica, o al menos en un territorio hostil en medio del corredor estratégico hacia Grecia y Rumanía. La decisión que venía aplazando desde hacía meses comenzó a perfilarse con brutal claridad.
Si quería estabilizar el sur de Europa y salvar de paso al aliado italiano, tenía que asumir directamente el control militar en los Balcanes, aceptando el coste que ello implicaba. Mientras en Roma Mussolini trataba de presentar sus fracasos como dificultades temporales, en Berlín el alto mando alemán redactaba planes de invasión casi en cadena. Primero se preparaba la ofensiva contra Yugoslavia y Grecia, concebida como un golpe relámpago que debía resolver en pocas semanas lo que el ejército italiano no había logrado en meses. Las divisiones Panzer se organizaron para avanzar desde Austria y Hungría, atravesar los valles y romper la defensa yugoslava por varios puntos, mientras otras fuerzas se concentraron en Bulgaria, listas para entrar en Grecia por el norte y flanquear las posiciones helenas en el frente albanés. El objetivo no se limitaba a castigar el golpe de Belgrado. Buscaba, sobre todo, despejar cualquier amenaza aliada en el sudeste europeo y forzar a Gran Bretaña a retroceder. Cuando las unidades alemanas cruzaron la frontera yugoslava, el ejército local se encontraba desorganizado, dividido por tensiones étnicas y sorprendido por la velocidad de la ofensiva. En cuestión de días, las fuerzas yugoslavas se vieron fragmentadas, con formaciones enteras que se rendían, otras que se disgregaban hacia las montañas y una estructura de mando incapaz de recomponer la defensa. Simultáneamente, la Wehrmacht abrió el frente griego. Desde Bulgaria, las tropas alemanas descendieron hacia el sur, cruzando los pasos montañosos y superando defensas que habían sido diseñadas pensando en un ataque búlgaro, no en el empuje combinado de los Panzer y la Luftwaffe. El ejército griego, que se había batido con dureza contra los italianos en Albania, se encontraba ahora en una situación insostenible. Debía mantener el frente original, sostener la línea defensiva hacia el norte y, al mismo tiempo, absorber la presencia creciente de unidades británicas y de la Commonwealth desembarcadas para ayudar, que no alcanzaban a equilibrar la superioridad material y aérea alemana. Creta, la isla decisiva. Tras la evacuación de Grecia, Wavell quiso relevar a los australianos y neozelandeses enviados a Creta y reorganizarlos en Palestina y Egipto. Pero durante los primeros días de mayo, la Royal Navy estaba completamente absorbida escoltando un convoy a través del Mediterráneo y no podía garantizar protección para grandes movimientos de tropas entre la isla y Egipto. El tiempo jugaba en contra. Pronto quedó claro que no habría margen para rotar unidades antes del ataque alemán, de modo que la defensa tendría que sostenerse con las fuerzas ya presentes en Creta y con los refuerzos que aún pudieran filtrarse desde Egipto bajo un cielo cada vez más hostil. Wavell visitó la isla el 30 de abril, puso a Bernhard Freyberg al mando de la defensa y le pidió organizarla con los medios disponibles, mientras los ataques a los buques que se acercaban a Suda Bay comenzaban a intensificarse y volvían cada travesía una apuesta peligrosa. La posición británica en Creta tenía un pasado inmediato. Desde el 1 de noviembre de 1940 Londres había enviado una pequeña fuerza, el cuartel general de una brigada de infantería, 2 batallones, el 2º Black Watch y el 1º York and Lancaster, y algunos elementos de apoyo. En aquel momento la isla albergaba una división griega, no parecía existir amenaza inminente y el objetivo era muy concreto: asegurar Suda Bay como base de repostaje para la marina. Con el tiempo, las cosas cambiaron. La división griega fue retirada. Se añadió en febrero el 1er Welsh Regiment, y se ordenó preparar una base para una división completa. Se construyó un aeródromo en Maleme, al oeste de Canea, y se mejoró la pista de Heraklion en el extremo oriental de la isla, aunque la crónica escasez de aviones en Oriente Medio impedía estacionar permanentemente escuadrillas allí. Una unidad de comandos llegó para golpear las islas italianas cercanas, y la creciente importancia de Suda Bay durante la campaña griega hizo que se enviara la Mobile Naval Base Defense Organization para reforzar las defensas del puerto. Creta en sí era un problema militar complejo. La isla medía unos 160 kilómetros de largo por 40 de ancho, dominada por macizos montañosos y con una única carretera principal que recorría la costa norte, donde se encontraban todos los puertos significativos. Las vías que comunicaban el norte y el sur eran pocas y malas. En la costa meridional podían hallarse lugares de desembarco, pero casi nunca existían salidas fáciles hacia el interior ni enlaces razonables con el resto del territorio.
El resultado era una isla alargada, difícil de recorrer y muy vulnerable a quien dominara el aire. Freyberg distribuyó sus fuerzas en 4 grandes sectores. En Heraklion, bajo el mando del brigadier Chappell, se concentraron 2 batallones británicos, 3 griegos, unos 300 fusileros australianos y unos 250 artilleros reconvertidos en infantería. En Retimo, al mando de Basie, operaba el cuartel general de la 19ª Brigada Australiana, con 4 batallones australianos y 6 griegos. Suda Bay quedó en manos del general Weston, con los improvisados 16º y 17º batallones australianos, unos 1.200 fusileros británicos reunidos a partir de unidades diversas, el 106º Regimiento de Artillería Real armado como infantería y 2 batallones griegos. En la zona de Maleme, el brigadier Putic agrupó a la 4ª Brigada Neozelandesa al oeste de Canea, la 5ª Brigada Neozelandesa en torno al aeródromo y la 10ª Brigada improvisada, compuesta por unidades neozelandesas mezcladas con batallones griegos adicionales. La artillería de campaña procedía en gran parte de piezas italianas capturadas, pensadas para defensa estática. Había defensas antiaéreas alrededor de Suda Bay, Maleme y Heraklion, y se asignaron 2 carros de infantería a cada aeródromo, Heraklion, Retimo y Maleme, más 3 carros adicionales para la isla. Todo estaba unido por la única carretera de la costa norte, obvio objetivo para la aviación alemana, y la falta de transporte hacía imposible concebir refuerzos a gran escala entre sectores. Los aeródromos tendrían que luchar, como fuerzas separadas, con un plan común muy simple: impedir que el enemigo los capturara y evitara cualquier desembarco, ya fuera aerotransportado o por mar, en las playas cercanas. Mientras se afinaba ese dispositivo, la presión aérea enemiga iba en aumento. Los ataques de la Luftwaffe se concentraban sobre Suda Bay y los buques que intentaban abastecer la isla. El bombardeo se volvía cada vez más intenso y dejaba claro que la pequeña fuerza de cazas basada en Creta no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Si se quedaban, serían destruidos en tierra sin aportar una defensa efectiva. Se decidió retirar los pocos aviones que quedaban, operación que se completó el 19 de mayo. De este modo, cuando comenzó el asalto alemán, ya no había cazas aliados en la isla, salvo 2 Hurricanes que lograron llegar el 23 de mayo, demasiado tarde para cambiar el equilibrio. El ataque principal se preparó bajo el nombre en clave Merkur, la gran operación aerotransportada con la que los alemanes pretendían apoderarse de Creta. Para Weivel, el núcleo del problema estaba en la combinación de esos medios: una fuerza aerotransportada numerosa, apoyada por un poder aéreo abrumador, contra una guarnición sin cobertura aérea efectiva, equipada con artillería estática y dispersa en sectores que apenas podían apoyarse entre sí. La isla, con sus pocos puertos en el norte, sus malas comunicaciones y la amenaza constante sobre la carretera costera, favorecía al atacante que controlaba el cielo. En los primeros compases del combate, la misión de las tropas de Freyberg consistió en impedir que los paracaidistas se afianzaran en los aeródromos y las playas. Las defensas antiaéreas alrededor de Suda, Maleme y Heraklion intentaban romper las oleadas de bombarderos y transportes. Los cañones italianos capturados, colocados en posiciones fijas, cubrían accesos y zonas de aterrizaje previstas. Los carros de infantería se reservaban para contraataques puntuales en torno a las pistas. A medida que avanzaban los días, el mar alrededor de Creta se convirtió en un espacio letal. Cada aproximación de cruceros y destructores se hacía bajo el riesgo de ataques aéreos masivos. Cuando llegó el momento de retirar a las fuerzas en la zona de Heraklion, prácticamente toda la guarnición, salvo los heridos que no podían moverse, fue evacuada en la noche del 28 al 29 de mayo por cruceros y destructores. Más al oeste, en el sector Maleme-Canea-Suda, las unidades que aún quedaban operativas emprendieron una retirada penosa hacia el sur, en dirección a Esfakia, protegida por Leyfors, la 5ª Brigada Neozelandesa y la 19ª Brigada Australiana, actuando conjuntamente con apoyo de la 4ª Brigada Neozelandesa, algunos carros ligeros de los 3º Hussars, baterías de artillería y un batallón de Royal Marines. El 30, el enemigo entró en contacto con la retaguardia, pero fue rechazado y apenas logró interferir en las últimas fases del embarque.
Las pérdidas navales eran tan elevadas que se decidió poner fin a la operación en la noche del 31 de mayo al 1 de junio, lo que significó que una parte importante de la fuerza quedaría irremediablemente en la isla. En Retimo, la situación resultó aún más trágica. El cuartel general de la 19ª Brigada Australiana había sido trasladado al área de Suda en los primeros días de la batalla, dejando el mando al teniente coronel Campbell. La comunicación por tierra estaba cortada por los alemanes y el puesto carecía de cifrados, de modo que solo podía transmitir mensajes en claro. Freyberg intentó hacer llegar la orden de retirada mediante un avión que debía lanzar instrucciones por aire, pero la aeronave nunca regresó y los defensores jamás recibieron la señal de evacuar. El segundo de primero y el segundo de 11º Batallón australiano, junto con sus aliados, sostuvieron la posición hasta el 31 de mayo, cuando, tras una lucha encarnizada contra fuerzas muy superiores apoyadas por carros, fueron finalmente sobrepasados. La mayoría de la guarnición cayó prisionera. Solo unos pequeños grupos lograron escapar hacia las montañas y algunos alcanzaron Egipto semanas más tarde. Al terminar la batalla, de los 27.550 soldados imperiales presentes al inicio del ataque alemán, 14.580 habían sido evacuados. 7.130 de unos 14.000 británicos, 2.890 de 6.450 australianos y 4.560 de 7.100 neozelandeses. El resto integraba un saldo de unos 13.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, una cifra cuya desagregación exacta aún no se conocía cuando Wavell redactó su informe. La causa principal del fracaso, a su juicio, residió en la abrumadora superioridad aérea enemiga y en el modo en que la Luftwaffe supo coordinar su acción con las fuerzas terrestres. Para Wavell, la defensa de Creta, aunque fracasada, frustró los planes del enemigo para operaciones posteriores al destruir una parte muy considerable de sus tropas aerotransportadas y un gran número de aviones. Las bajas alemanas se estimaron en al menos entre 12.000 y 15.000 hombres, con una proporción muy elevada de muertos, y sostenía que aquella sangría probablemente había salvado Chipre, Siria, Irak y quizá incluso Tobruk. Desde la otra orilla, mandos italianos como Gambara observaban que, con los alemanes ya instalados en Creta y las cosas aparentemente yendo a favor del eje en Irak y Siria, la isla se integraba en un entramado de posiciones que podía sostener futuras ofensivas hacia el Nilo y reforzar la presión sobre las comunicaciones británicas en el Mediterráneo oriental. Rommel y el Afrika Korps. Erwin Rommel llegó a Trípoli el 12 de febrero de 1941, convencido de que las defensas británicas en Cirenaica eran frágiles y podían ser puestas a prueba de inmediato. Su idea inicial era sencilla y ambiciosa a la vez: tomar primero el Agueila, consolidar allí una cabeza de puente y, ya en verano, lanzar una gran ofensiva que reconquistara toda Cirenaica, cruzara la frontera egipcia y avanzara hacia el Canal de Suez. En torno a esa visión empezaba a tomar forma el nuevo contingente alemán enviado al desierto, el núcleo del que pasaría a conocerse como Afrika Korps. En el mando italiano, el impacto de la llegada de Rommel fue inmediato. El general Italo Gariboldi recibió la orden de ganar 3 o 4 semanas mientras se concentraban refuerzos acorazados ítalo-alemanes en Libia. Sus divisiones de infantería eran descritas como estáticas y sin los brazos necesarios, vulnerables ante un enemigo mecanizado que se estimaba en 2 divisiones blindadas y 7 u 8 motorizadas. El temperamento dinámico y audaz de Rommel encendió alarmas en la capital italiana. Para el Comando Supremo, cualquier ofensiva adelantada antes de que la 5ª División Ligera estuviera completa y la 15ª Panzer y la Ariete alcanzaran su fuerza plena, podía convertir la presencia alemana en África en una aventura temeraria. Se ordenó a los servicios de inteligencia que calcularan con precisión qué fuerzas podrían estar disponibles a principios de mayo, con la mira puesta en una operación limitada. Retomar Bengasi sin arriesgar una derrota que, se subrayaba, debía evitarse a toda costa. Rommel, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar. Voló a Berlín, donde se le comunicó que con la inminencia de la Operación Barbarroja no habría más refuerzos a corto plazo. Cuando la 15ª Panzer llegara a finales de mayo, podría atacar puestos avanzados británicos en Agedabia e incluso recuperar Bengasi, pero no más.
De regreso a Trípoli, Rommel aseguró a Garibaldi que sus planes para una ofensiva mucho más ambiciosa habían sido aceptados. La reconquista relámpago de Cirenaica comenzó el 24 de marzo de 1941 con la toma de El Águila. Rommel empleó la quinta división ligera, la división acorazada Ariete y 3 divisiones de infantería italianas, combinando movilidad alemana con masa numérica italiana. En Roma se insistió en que el despliegue defensivo debía ser sólido y seguro, pero sobre el terreno el ritmo lo imponía el nuevo mando alemán. Mientras avanzaba hacia el este, la cadena de mando italiana se veía arrastrada por una campaña que se aceleraba más de lo previsto. La situación británica facilitaba ese impulso. Tras la conquista de Bengasi en febrero, el alto mando en Londres había decidido detener la ofensiva en Libia para poder enviar fuerzas a Grecia. Las prioridades estratégicas se desplazaron hacia los Balcanes, y el llamado Ejército del Nilo quedó debilitado en el desierto justo cuando el eje reforzaba el frente libio. La ofensiva alemana avanzó por etapas sucesivas. Tras El Águila, las unidades del Afrika Korps y sus aliados italianos iban empujando a las fuerzas británicas a lo largo de la costa y del interior. Ajedavia cayó primero, abriendo la puerta hacia el corazón de Cirenaica. Después fue el turno de Bengasi, el gran puerto cuya pérdida revirtió el éxito británico del invierno anterior. A medida que la ofensiva continuó, Bardia y Solum, en la frontera, también pasaron a manos del eje. El avance combinaba golpes frontales con penetraciones rápidas, utilizando las carreteras costeras cuando era posible y el desierto cuando convenía sorprender por los flancos. El 11 de abril de 1941, Tobruk quedó cercada. La guarnición australiana y británica, atrincherada en un perímetro de fortificaciones y trincheras construido antes de la guerra, se vio súbitamente aislada, mientras las columnas acorazadas continuaban hacia el este. 4 días más tarde, el propio Rommel se situó en la frontera con Egipto. En cuestión de semanas, el equilibrio estratégico en el desierto había cambiado. El enemigo que unos meses antes se retiraba desde Sidi Barrani y Bardia, ahora era el que empujaba a los británicos hacia su base en Egipto, dejando tras de sí un puerto clave sitiado. El asedio de Tobruk se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la campaña. Las fuerzas italianas del 21 Cuerpo, reforzadas y endurecidas por batallones de infantería alemana, ocuparon las posiciones de cerco alrededor de la plaza, mientras nuevas divisiones como la Trento se incorporaron al dispositivo. Más al este, las defensas fronterizas de Halfaya, Solum y Capuzzo, construidas durante el verano, eran guarnecidas por infantería alemana. Al sur, en Sidi Omar, se establecía la división Savona. Entre Tobruk y la frontera se desplegaron las fuerzas móviles. La 21ª Panzer astride la Trig Capuzzo al sur de Gambut, cerca del cuartel general de Rommel. La 15 Panzer y la 90 División Ligera se agrupaban en torno a El Adem, Ed Duda y Sidi Rezegh. La Ariete y la Trieste, más al sur, ocupaban Bir el Gubi y Bir Hachaim. Así tomaba cuerpo el Panzergruppe Afrika, con el Afrika Korps como núcleo blindado y un fuerte componente italiano a su alrededor. Para el nuevo comandante en jefe británico en Oriente Medio, Claude Auchinleck, que asumió el mando en julio de 1941, el problema principal pasó a ser cómo frenar a Rommel y aliviar Tobruk. Su objetivo consistía en atrapar y destruir a las fuerzas del eje en la Cirenaica oriental y después expulsarlas de Tripolitania. Pero lograrlo exigía enfrentarse a un enemigo que había sabido adaptar su artillería y su despliegue al terreno del desierto. Cuando las brigadas blindadas británicas intentaban tomar por la retaguardia a los carros alemanes, se encontraban con baterías de cañones de 88 milímetros emplazadas como armas antitanque, armas formidables para las que no tenían equivalente. La artillería enemiga, combinada con los contraataques móviles de los Panzers, desbarataba una y otra vez los intentos británicos de anular su maniobra. En ese juego de avances y contraataques, el empleo del terreno desértico se volvió crucial. Los alemanes y sus aliados italianos fortificaron sectores clave alrededor de Tobruk y de la línea de Gazala,
pero mantenían sus fuerzas acorazadas listas para moverse por amplios arcos al sur de las posiciones británicas. El espacio vacío del desierto, lejos de ser un obstáculo, se utilizó como un campo de maniobra para envolver, cortar líneas de comunicación y golpear donde el enemigo menos lo esperaba. Los cinturones de minas y posiciones de infantería servían como anclas defensivas, mientras las columnas de carros y cañones antitanque se desplazaban rápidamente para explotar cualquier brecha o rechazar ataques. Entre enero y junio de 1942, los convoyes que cruzaban el Mediterráneo lograron entregar en el norte de África 474 carros de combate y 4.772 camiones italianos, además de 331 tanques alemanes. La llegada de la Luftflotte 2 de Kesselring y el ataque intenso contra Malta redujeron temporalmente la amenaza a las rutas de suministro, permitiendo que varios convoyes alcanzaran Trípoli a finales de 1941. A ojos de Mussolini, el uso combinado de submarinos para llevar municiones y combustible, el esfuerzo de la Marina y de la aviación y la conducción prudente y audaz de las operaciones por parte de Rommel parecían anunciar que la batalla de África estaba ganada. Un desierto en equilibrio inestable. El desierto del norte de África se había convertido en un tablero de desgaste continuo, donde cada avance se pagaba con combustible, hombres y nervios. Mientras Tobruk seguía cercada y Rommel amenazaba a Egipto, el alto mando británico preparaba una gran ofensiva que pretendía romper el cerco y, si era posible, expulsar al Afrika Korps de Cyrenaica. Esa ofensiva recibió el nombre de Operación Crusader y, sobre el papel, parecía ofrecer la oportunidad de recuperar la iniciativa que los italianos y los alemanes habían arrebatado meses antes. En noviembre de 1941, el octavo ejército se lanzó hacia el oeste desde la frontera egipcia. Sus columnas avanzaron en abanico, buscando envolver a las fuerzas acorazadas alemanas y, al mismo tiempo, acercarse a Tobruk para enlazar con la guarnición sitiada que preparaba salidas desde el interior. La séptima división acorazada, neozelandeses, sudafricanos e indios, avanzó chocando con patrullas de reconocimiento enemigas, mientras la Luftwaffe y la Regia Aeronáutica bombardeaban pistas, depósitos y columnas de suministros. La ofensiva no se desarrolló como un golpe limpio, sino como una sucesión de combates confusos alrededor de nombres que se volverían familiares: Sidi Rezek, Bir el Gubi, el paso de Halfaya. Día tras día, la operación se convertía en una lucha de maniobra, en la que ambos bandos trataban de atrapar los blindados del contrario en campos de tiro previamente preparados. Los británicos concentraban sus brigadas acorazadas para buscar el choque decisivo, pero se encontraban una y otra vez con cañones antitanque ocultos, especialmente los temidos 88 milímetros, que destrozaban carros a larga distancia antes de que pudieran cerrar la brecha. Rommel tampoco disfrutaba de un control absoluto de la situación. Sus divisiones acorazadas sufrían bajas serias y sus líneas de suministro se estiraban a lo largo de una costa hostil, constantemente atacada por la Royal Navy y la RAF. A veces, el mar le negaba los refuerzos esperados. Otras, los convoyes llegaban, pero la gasolina no alcanzaba para sostener operaciones prolongadas en profundidad. El mar y el desierto se confabulaban para convertir cualquier victoria táctica en un problema logístico, y el mariscal se veía obligado a improvisar contraataques rápidos, los célebres giros hacia el sur o hacia la retaguardia británica, que confundían a sus adversarios pero también desgastaban a sus propias tropas. Durante semanas, la Operación Crusader mostró una alternancia casi caótica de avances y retrocesos. Un día, los informes británicos podían anunciar que los blindados enemigos se retiraban hacia el oeste. Al siguiente, una nueva embestida alemana golpeaba en el flanco descubierto de una brigada y obligaba a reorganizar todo el frente. En torno a Sidi Rezek, los combates se volvieron especialmente encarnizados. Los aeródromos cambiaban de manos. Las columnas motorizadas quedaban aisladas. Las radios transmitían órdenes contradictorias mientras el polvo de la batalla cubría el horizonte. Dentro de Tobruk, la guarnición aguantaba en una guerra paralela de artillería, minas y pequeños ataques nocturnos. Los australianos, primero, y más tarde las unidades británicas y polacas, sentían que el tiempo jugaba en su contra.
pero sabían que el esfuerzo principal se libraba fuera del perímetro. Cuando, tras semanas de combates, las vanguardias del octavo ejército consiguieron abrir un corredor de comunicación, la sensación de alivio se mezcló con el cansancio extremo. El invierno encontró a las fuerzas británicas avanzando hasta el Águila, en el extremo occidental de Cyrenaica, pero también exhibiendo signos claros de agotamiento. El material blindado se encontraba muy desgastado, las tripulaciones llevaban meses sin descanso real y las líneas logísticas se extendían ahora a través de cientos de kilómetros de desierto. Rommel percibía esa debilidad y en enero de 1942 volvió a tomar la iniciativa. Sus divisiones, reabastecidas parcialmente, se lanzaron hacia el este y obligaron a los británicos a replegarse de nuevo, perdiendo Bengasi y gran parte de la Cyrenaica recién conquistada. El frente terminó estabilizándose al oeste de Tobruk, en una zona que poco a poco iba recibiendo un nombre cargado de significado, la Línea de Gazala. La Línea de Gazala no se parecía a un frente continuo clásico, sino a una serie de cajas defensivas, posiciones aisladas pero apoyadas entre sí, que el octavo ejército iba dotando de artillería, depósitos de munición y puntos de observación. Entre ellas se extendían cinturones de minas que pretendían canalizar cualquier ataque acorazado hacia zonas predefinidas de fuego. Las unidades alemanas e italianas respondían con sus propios campos minados, trampas antitanque y posiciones de artillería cuidadosamente camufladas. Los meses siguientes, el norte de África se deslizó hacia una guerra de desgaste. Las patrullas motorizadas exploraban el terreno entre las cajas defensivas, se producían pequeños choques de blindados en torno a puntos como Knightsbridge o la propia Gazala, y las unidades de reconocimiento trataban de localizar brechas en los campos de minas enemigos. Aviones de ambos bandos bombardeaban pistas improvisadas, columnas de suministro y depósitos de combustible. Sin embargo, ningún golpe lograba romper la estructura general del frente. Lo que surgía era un equilibrio precario, en el que cada acción ofensiva consumía recursos que luego tardaban semanas en reponerse. En ese contexto, la fatiga de las tropas se volvió un factor tan importante como el número de tanques operativos. Los soldados vivían en puestos avanzados, azotados por el viento del desierto, con escasa protección contra el frío nocturno y el calor diurno. El agua llegaba racionada, la arena se infiltraba en armas, motores y pulmones, y las enfermedades menores se acumulaban sin tiempo suficiente para recuperarse. El enemigo no parecía estar mucho mejor. Las interceptaciones de radio y los prisioneros capturados describían unidades alemanas e italianas tan cansadas como las británicas, alimentadas por raciones irregulares y con una sensación de estancamiento que corroía la moral. El punto de quiebre, el Alamein. Cuando el octavo ejército retrocedió hacia Egipto tras la caída de Tobruk, la sensación de crisis se extendió desde las unidades de primera línea hasta el Cairo. Auchinleck, que había asumido el mando directo del ejército para frenar a Rommel, comprendió que insistir en una defensa rígida en la frontera solo arriesgaba la destrucción de sus fuerzas. Por eso decidió no hacer una gran batalla en Mersa Matruh, a pesar de que la posición se encontraba parcialmente preparada y minada, y ordenó en cambio una retirada controlada hacia la estrecha franja entre la costa y la depresión de Katara, el Alamein. Allí, la geografía ofrecía algo que el desierto rara vez daba: flancos cerrados por obstáculos naturales y una línea relativamente corta que defender. El repliegue no fue limpio. El enemigo perforó los campos de minas al sur de Matruh, alcanzó la ruta costera y cercó parcialmente al 10º Cuerpo británico que defendía Matruh y Bagush. Durante 2 días aquellas tropas pelearon para abrirse paso y retirarse hacia el Alamein, sufriendo pérdidas graves en hombres, artillería y vehículos. El 13º Cuerpo en el sector sur mantuvo combates desesperados para frenar el avance alemán e italiano, ganando el tiempo justo para que el grueso del octavo ejército se reagrupara en la nueva posición. Se llegó a julio de 1942 con pocas reservas, escasez de carros de combate y artillería, pero con una línea defensiva que al menos no podía ser envuelta fácilmente. Auchinleck asumió que, en ese estado, el ejército no estaba en condiciones de lanzar nuevas ofensivas. Durante semanas informó a Londres que era necesario reorganizar la fuerza, reconstruir el arma acorazada y plantar cara desde una defensa flexible.
A partir de allí, las órdenes se concentraron en fortificar la línea de Alamein en profundidad. Sobre el mapa, Auchinleck identificó 3 crestas que se convertían en pivotes de la defensa: la franja costera al norte, el espinazo del Rubeisat en el centro y la elevación de Alam el Halfa en el sur. Allí se establecieron puntos fuertes capaces de albergar 2 batallones de infantería y un regimiento de artillería de 25 libras cada uno. El grueso de la artillería y los carros, sin embargo, se mantuvo móvil, pensado no como un muro estático, sino como una fuerza capaz de moverse entre esos núcleos defensivos, golpear con fuego concentrado y luego replegarse. La clave era combinar posiciones fortificadas con una maniobra elástica en la que los campos de minas, la artillería y las reservas blindadas trabajasen juntos. Al mismo tiempo, el cuartel general del Medio Oriente emitió la instrucción operativa número 134, que preveía distintos escenarios si la defensa del Alamein fracasaba. Primero, el octavo ejército debía dar batalla en la posición actual si el enemigo tomaba la iniciativa. Si esta defensa se derrumbaba, las tropas se replegarían hacia posiciones preparadas en Wadi Natrun y Burj el Arab, mientras otras fuerzas protegían Alejandría y el delta. En última instancia, se contemplaba incluso una línea más interior, al oeste de El Cairo, desde la cual golpear los flancos de cualquier columna enemiga que avanzara hacia la capital. Era un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación, pero también una forma de asegurar que la retirada, si se producía, no fuera caótica. En agosto, mientras se reforzaban posiciones y se reorganizaban unidades, Auchinleck viajó a El Cairo para reunirse con Churchill y el jefe del Estado Mayor Imperial, Alan Brooke. Les expuso la situación en detalle y su plan de resistir en Egipto hasta disponer de fuerzas suficientes para el contraataque. En esas semanas, el alto mando decidió un relevo. Auchinleck conservaría el mando general en Medio Oriente, pero el octavo ejército pasaría a manos de Bernard Montgomery, que heredaría tanto la línea de Alamein como la idea de frenar primero a Rommel y luego destruirlo. Mientras se producían los cambios de mando, la inteligencia británica seguía afinando su imagen del enemigo. La primera prueba de este enfoque llegó con la batalla de Alam Halfa, a finales de agosto de 1942. Rommel preparó un último golpe hacia el este, convencido de que si lograba romper la línea al sur de El Alamein y girar hacia el norte detrás de las posiciones británicas, podría abrir el camino hacia Alejandría y el delta. Su plan se apoyaba en una gran maniobra envolvente. Las columnas blindadas debían avanzar por el sur, atravesar una zona difícil de dunas y terreno blando y luego caer sobre la espalda del Eighth Army. Sin embargo, Montgomery había estudiado el terreno y sabía que la depresión de Katara y las crestas que la bordeaban limitaban las opciones alemanas. Los británicos concentraron su defensa en torno a la cresta de Alam el Halfa y desplegaron campos de minas y artillería preparados para recibir el golpe. Las columnas alemanas se internaron en el sur y pronto comenzaron a sufrir. Avanzaban sobre arena profunda, bajo el fuego constante de la artillería y de la aviación aliada. Los cálculos previos del Panzerarmee sobre la resistencia británica se habían mostrado demasiado optimistas. La defensa no se quebraba y el consumo de combustible crecía en cada kilómetro. Cuando un convoy de carburante fue hundido en el Mediterráneo, la situación se volvió crítica. El ataque perdió ímpetu, varios carros quedaron inmovilizados por falta de gasolina y otros fueron destruidos en torno a los campos de minas. Al cabo de unos días de combate, Rommel se vio obligado a renunciar a la ruptura y a ordenar la retirada. El Panzerarmee dejó en el campo decenas de carros de combate y piezas de artillería, mientras que las pérdidas británicas, aunque importantes, resultaban asumibles. La ofensiva hacia Egipto se había detenido para siempre. Montgomery, sin embargo, evitó caer en la tentación de perseguir de inmediato al enemigo a través de sus propias minas. Su objetivo no era una victoria rápida y arriesgada, sino preparar un golpe metódico. Durante septiembre y octubre se dedicó a reorganizar al octavo ejército, integrar nuevas divisiones blindadas e infantería fresca y acumular toneladas de munición, combustible y material de ingenieros. Las defensas de Rommel, por su parte, se hacían cada vez más rígidas, pero también más frágiles en términos de abastecimiento. Su avance hasta el Alamein había alargado las líneas de suministro desde Libia,
y la presión aérea aliada sobre los convoyes del eje limitaba lo que podía llegar al frente. En la noche del 23 de octubre de 1942 comenzó la segunda batalla de El Alamein. La artillería británica abrió fuego a lo largo de un amplio frente, mientras unidades de infantería, apoyadas por ingenieros, avanzaban hacia los campos de minas alemanes e italianos. La idea no era tanto un golpe espectacular como un desgaste sistemático. Paso a paso, se buscaba abrir corredores seguros para los carros y obligar al enemigo a gastar reservas en contraataques locales. Durante días, la batalla se convirtió en una lucha de posiciones, con los defensores lanzando golpes cortos y el Eighth Army empujando hacia adelante, consolidando cada avance. La superioridad británica en artillería y carros se hacía sentir, pero el terreno minado y las defensas escalonadas del eje frenaban cualquier ruptura inmediata. Cuando el frente empezó a agrietarse, Montgomery lanzó la fase decisiva, conocida en los planes como un esfuerzo concentrado para perforar el sector norte del dispositivo enemigo. En este punto, la acumulación de medios británicos contrastaba con un eje exhausto, sin combustible suficiente, y con las unidades italianas e incluso alemanas obligadas a sostener líneas cada vez más delgadas. Las divisiones motorizadas del eje sufrían pérdidas crecientes, mientras que la infantería italiana, castigada por años de campaña, veía cómo sus posiciones eran machacadas por la artillería y los bombardeos antes de cualquier asalto. El resultado fue un desmoronamiento progresivo. Las brechas en el frente se ampliaron y la capacidad del Panzerarmee para taponarlas desapareció. En los días siguientes, Rommel tuvo que retirar sus fuerzas hacia el oeste, abandonando la línea que había considerado el trampolín hacia Egipto. La retirada, sometida a la constante presión de la aviación y de las fuerzas mecanizadas británicas, se transformó en una larga serie de combates de retaguardia a través de Cyrenaica. Para la Wehrmacht, el Alamein significó la primera derrota terrestre clara frente a un ejército aliado en el oeste. Para Italia, supuso la pérdida irreparable de material y unidades veteranas, además del derrumbe del sueño de avanzar hacia el Canal de Suez. A partir de ese momento, en el frente del Mediterráneo ya no se discutía si el eje podría conquistar Egipto, sino cuán rápido sería empujado de regreso a Libia y Túnez. El colapso del eje en África. El 8 de noviembre de 1942, cuando todavía se estaba asimilando la derrota del eje en el Alamein, tropas británicas y estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia. Aquellos convoyes que se acercaban a las costas de África del Norte, protegidos por una poderosa escolta naval y aérea, abrían un segundo frente en el Mediterráneo occidental. Desde el primer momento, las fuerzas de Vichy ofrecieron una resistencia limitada y confusa, mientras los anglo-estadounidenses comenzaban a avanzar hacia el este, con Bizerta y Túnez como objetivos finales. Para el mando del eje, aquel movimiento significaba una amenaza directa a la retaguardia de Rommel. Si los aliados conseguían consolidarse en Argelia y Marruecos, el ejército que retrocedía desde Egipto corría el riesgo de quedar atrapado entre dos fuegos. La reacción de Hitler fue inmediata. Ordenó ocupar la zona de Francia, que todavía permanecía bajo control de Vichy, y reforzar el Mediterráneo central. Los italianos se hicieron con el control de Córcega, mientras se enviaba a Túnez a la 10ª División Panzer alemana, seguida de la división italiana Superga, con la misión de asegurar Túnez y Bizerta antes de que los aliados pudieran alcanzarlas desde el oeste. Al mismo tiempo, los restos de los ejércitos ítalo-alemanes, que habían iniciado su retirada desde el Alamein, cubrían cerca de 1000 kilómetros en apenas 18 días hasta llegar a la línea de El Agheila, reducidos, exhaustos y con las unidades italianas especialmente diezmadas. En ese contexto, el mariscal Hugo Caballero voló a Libia y, en un intento por imponer orden sobre el desastre, confirmó a Ettore Bastico como responsable de todas las fuerzas del eje en el teatro africano. Las instrucciones eran tan grandilocuentes como poco realistas. Resistir hasta el final en la posición Mersa Brega Agheila y al mismo tiempo hacer todo lo posible por conservar Tripolitania. Bastico sugirió que Rommel, ascendido ya a mariscal de campo, estaba moralmente agotado y que quizá debía ser relevado. Pero Caballero, apoyado en parte por la percepción propagandística que rodeaba a Rommel, se negó.
Cuando Bastico reclamó carros de combate, artillería pesada, cañones anticarro, refuerzos aéreos y vehículos para reconstruir un ejército capaz de luchar, desde Roma le prometieron que todo llegaría en el menor tiempo posible. Esos refuerzos nunca se materializaron. Ante la realidad de unas divisiones desangradas, Bastico comprimió el dispositivo. 7 divisiones desaparecieron de las listas, entre ellas la Folgore, la Ariete y la Littorio, símbolos de la presencia italiana en el desierto. El resto se reorganizó en un cuerpo acorazado, formado por las divisiones Centauro y Giovanni Fascisti, y un cuerpo de infantería con las divisiones La Spezia, Pistoia y Trieste. Sobre el papel se trataba de un nuevo ejército. En la práctica, estaba mal equipado, con graves carencias de vehículos y combustible y sin margen para resistir una ofensiva prolongada. Rommel, convencido de que quedarse a pelear en Mersa el Brega supondría la destrucción total del conjunto italo-alemán, envió al general Giuseppe de Stephanis a Roma para presionar a Caballero y a Mussolini a favor de una retirada hacia Buerat, más cercana a Trípoli y por lo tanto más fácil de abastecer. Tras una entrevista directa con Rommel, Bastico terminó aceptando el diagnóstico. Retirarse ofrecía al menos la posibilidad de ganar unas semanas para reorganizar a las tropas y quizá recibir parte de los refuerzos prometidos. Mientras el Afrika Korps y las unidades italianas se replegaban, la octava Armada Británica seguía su estela, ocupando posiciones en Cirenaica y empujando paso a paso hacia Tripolitania. El plan estratégico británico definido meses antes por Auchinleck seguía su lógica: asegurar Cirenaica, consolidar bases aéreas y navales que permitieran dominar el Mediterráneo central, capturar Tripolitania y, si las circunstancias lo exigían, llegar hasta Túnez para impedir que el eje se atrincherara allí y amenazara de nuevo Egipto o el Canal de Suez. Mientras tanto, las fuerzas anglo-estadounidenses llegadas con la operación desde Marruecos y Argelia avanzaban hacia el este. Desde sus nuevos puertos y aeródromos comenzaron a presionar sobre la franja costera tunecina, mientras los alemanes y los italianos que huían desde Libia intentaban establecer una línea defensiva apoyada en la llamada línea Maret, heredada de las fortificaciones francesas. En esa estrecha franja entre el Mediterráneo y el desierto, la guerra se convertía en una lucha por el tiempo. El eje necesitaba estabilizar el frente antes de que las columnas que venían de El Alamein y las que marchaban desde Argel se enlazaran plenamente. En febrero de 1943, Mussolini entregó a Giovanni Messe una tarea que tenía mucho de trampa: el mando de las fuerzas italianas en Túnez, rebautizadas como Primera Armada. Messe, considerado el mejor general italiano, organizó su ejército detrás de campos de minas, alambradas, zanjas anticarro y posiciones cuidadosamente estudiadas. Había analizado a fondo la batalla de El Alamein y sabía que, si quería resistir, necesitaba obligar al enemigo a pagar cada metro con un coste alto. Sin embargo, Rommel aún conservaba, al menos durante un tiempo, la dirección operativa del conjunto. Con el respaldo de Ambrosio, lanzó una serie de ofensivas destinadas a golpear el flanco occidental aliado y proteger el hombro derecho de la posición detrás de la línea Maret. El golpe más audaz llegó en el paso de Caserine, entre el 19 y el 22 de febrero. Allí, unidades alemanas e italianas consiguieron, en un primer momento, sorprender a fuerzas estadounidenses todavía inexpertas y abrir una brecha que pareció anunciar un nuevo giro de la campaña. Pero el terreno difícil, las lluvias, la rápida reacción aliada y la presión creciente de Montgomery en la frontera libio-tunecina frenaron el avance. El contraataque se desinfló y la oportunidad de romper el cerco se perdió definitivamente. Rommel intentó un último golpe en Medellín, el 6 de marzo de 1943. Su objetivo era trastocar los preparativos de la ofensiva británica que todos sabían inminente. Pero para entonces, las divisiones acorazadas tenían que ser reorganizadas casi desde cero y muchos carros necesitaban reparaciones urgentes. El ataque se retrasó y, cuando finalmente se puso en marcha, chocó contra un enemigo ya preparado, con abundante artillería anticarro y superioridad aérea. Medellín no cambió en nada el equilibrio de fuerzas, solo confirmó que el eje no tenía ya capacidad para imponer la iniciativa. En Italia y en los territorios ocupados, los informes de la Carabinieri empezaron a registrar el cambio de clima.
A medida que la situación en Túnez se volvía más precaria, los partes hablaban de previsiones muy cautas, de la sensación generalizada de que el material enemigo superaba al propio y de un miedo creciente a que las fuerzas del eje no pudieran resistir mucho tiempo. En abril, con el desenlace en Túnez ya a la vista, la población vivía en un estado de fuerte aprensión. Los bombardeos aliados sobre las ciudades italianas se intensificaban y todos daban por hecho que, tras la caída de África, la ofensiva aérea enemiga sobre la península se haría aún más dura. Cuando las posiciones finales en Túnez se derrumbaron y las fuerzas alemanas e italianas se rindieron en mayo de 1943, la derrota tuvo dimensiones catastróficas. Para entonces, casi 200.000 italianos habían caído prisioneros ya en 1941 y el total de prisioneros italianos capturados en África del Norte rondaba los 400.000, sin contar los casi 20.000 muertos solo en ese frente. Messe, como otros mandos superiores, terminó en cautiverio en Inglaterra, mientras decenas de miles de soldados italianos y alemanes marchaban hacia campos de prisioneros en todo el mundo. El eje perdía no solo un teatro de operaciones completo, sino también una masa de tropas experimentadas que nunca podría reemplazar.